Ese sería el título que se le podría muy bien poner a este capítulo. Hemos avanzado bastante. Los capítulos anteriores, los 11 primeros capítulos, se podría tener un título general. Sería la responsabilidad de Dios para con el hombre, ¿no? Sería el título si queremos dar un título general a los 11 primeros capítulos, podríamos poner la responsabilidad de Dios con el hombre. En los 11 capítulos Dios se hace responsable de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Es el Evangelio. Dios es responsable por nosotros y su responsabilidad lo cumplió entregando a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que muera por nuestros pecados. Su vida, su muerte y su resurrección son la obra de Dios para salvarnos. Dios obró poderosamente en Cristo a fin de lograr nuestra salvación. De eso tratan los 11 capítulos anteriores. El Evangelio es la iniciativa de Dios. El Evangelio es la obra de Dios por nosotros y para nosotros. En ese aspecto el hombre no pone nada, ningún mérito para que se salve. No, la salvación, el estar en el paraíso, el tener vida eterna, no nos cuesta a nosotros absolutamente nada. Todo fue pagado por Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, fue el pago suficiente para que nosotros tuviéramos un lugar en la patria celestial. Entonces ese es el Evangelio, es la obra de Dios por nosotros. Y esa obra es completa, suficiente y eficiente. No necesita nuestra participación, porque es el logro de Dios por nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer, ¿no?, en esa obra, participar de la justicia de Cristo, creer en esa obra. De hecho, que la fe no es meritoria, la fe solamente se sostiene sobre lo que Dios ya ha hecho y le cree a Dios. Dios dice que nos redimió, que nos salvó, que nos justificó, que nos perdonó. Entonces, la fe cree. La fe no es meritoria, no hay mérito en la fe, hay mérito en Jesús. Los méritos son de Jesús. Él hizo todo lo que concierne a nuestra salvación. Pero ya cuando llegamos al capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a hablar ahora de nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes en Jesús? ¿Cómo debe ser nuestra forma de vida? ¿Cómo debemos vivir frente a Dios, frente a nuestros hermanos y a la sociedad, a nuestros vecinos? ¿Cómo debe ser el modo de vida del creyente? Es lo que enfoca el capítulo 12. Vamos a leer, por favor, los primeros versículos. Dice así el apóstol: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo está desafiando a la iglesia y está invitando a la iglesia de Roma. En primer lugar, se dirige, por supuesto, a la iglesia de Roma, porque si bien sabemos que esta carta fue dirigida para los hermanos de Roma. Oh, hermanos, si yo les hablaría de los hermanos de Roma, más adelante estos hermanos de Roma hicieron que el cristianismo se haga conocido en todo el imperio. Tanto es así que el emperador Nerón, más adelante, ¿no?, valga la redundancia, quemó Roma y les echó la culpa a los cristianos. Incendió Roma, eso es historia. Nerón incendió Roma y les echó la culpa a los cristianos, y muchos de estos cristianos
murieron en su fe en Jesucristo, no retrocedieron, no dejaron de confiar, no, murieron en coliseos, muertos terriblemente, comidos por animales. Esa es la iglesia de Roma. Yo amo a esta carta de Roma, porque hay mucho que aprender de los hermanos de Roma. Ellos sí captaron el mensaje que Pablo les predicaba. Su fe fue vista a través de su conducta. Y esa es la fe de los creyentes también. Somos salvos por gracia, pero el salvado por gracia tiene una vida diferente al mínimo común denominador de las personas, porque creemos en Jesús. Ahora, ¿qué nos dice Pablo aquí en Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo está enfocando la razón por la cual nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. Dice, por las misericordias de Dios, es decir, por su gracia, por lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos nosotros presentarnos como sacrificio vivo. Pero también él menciona algo interesante. A mí me gustó cuando estuve realizando esta semana la lectura, la palabra culto racional. ¿Cómo debemos presentarnos en sacrificio? Pero ¿en qué más dice? En culto racional. En el Imperio Romano, en la época que fue escrito este libro, le voy a comentar más o menos cómo era. Roma era un imperio, ¿no? Y en Roma tenía un pocotón de dioses. Los romanos adoraban toda clase de dioses. Es decir, ellos no tenían un dios solo, sino que eran politeístas, adoraban muchos dioses. Y mire, escuchen lo que sucedía con los romanos. Si uno de esos dioses no le cumplía lo que ellos le pedían, ellos dejaban de adorar a ese dios. Así eran los romanos. O sea, los dioses de los romanos lo que hacía era satisfacer los caprichos antojadizos del oferente, del adorador, ¿no? Entonces, si yo le hacía un culto a ese Dios y él no me cumplía lo que yo le había pedido, entonces yo abandonaba a ese Dios. Por esa razón en Roma habían dioses al gusto de la persona. Yo creo que Pablo, cuando escribe culto racional, está pensando en eso. Nuestro culto no debe ser un culto que sea un arrebato de nuestras emociones, producto de nuestros sentimientos. No. El culto que Pablo menciona que debemos darle a Dios es un culto racional. Esto quiere decir con la mente, con la razón, con la lógica. No debe ser un culto que esté supeditado a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. No. El culto que Pablo invita a la iglesia a entrar es un culto racional, es un culto con el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? De la convicción de quién es Dios. Es decir, tú no tienes que creer a ciegas. Si tú vas a adorar a Dios, tiene que ser bajo una convicción, ¿sí? No sobre la pasión, sobre el arrebato, sobre las emociones. Tiene que ser un culto basado en la razón, en la lógica, es decir, bajo una convicción de quién es Dios. Hace poco me encontré con un joven, ¿no? Un joven que yo conozco, y pues él no está yendo a la iglesia. Y cuando va a la iglesia va esporádicamente, ¿no? Después de haberse tomado unas vacaciones, él vuelve a la iglesia, pero muy escasamente, esporádicamente viene a la iglesia este joven, ¿no? Y pues
Me encontré con él hace una semana y él me dijo: pastor, me he entregado a Dios completamente. Ahora sí voy a ir a la iglesia todos los días, especialmente los días centrales que se abre y se hace el culto, ¿no? Entonces él me dijo: ya he hablado con Dios, he conversado con Dios y le he dicho que voy a estar, ¿no? En los cultos más a menudo, porque la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo le digo: qué bien, qué bueno que hayas tomado esta decisión. Pero sabe, pues ya él no ha asistido, ¿no? Conforme él dijo que iba a asistir, él no ha asistido. Cierto día me lo encuentro, ¿no?, en un parque recreacional, porque yo llevaba a un amigo a hacer conocer la ciudad de Quito, ¿no? Entonces eran 7 de la noche y hacía demasiado frío. Y me lo encuentro al muchacho y, oye, le digo: pero no has ido en la mañana a la iglesia. No, es que tenía problemas de la garganta, estaba con la gripe. Claro, los cultos son en la mañana, pero tú estás aquí en la noche, le digo. Mami, es ilógico, ¿no? Porque estás aquí en la noche y pones como pretexto la gripe, entonces no creo. ¿Sabe lo que pienso del joven? Es solamente emociones. Muchas veces nosotros en nuestra adoración le adoramos a Dios, pero basados solo en emociones, no por la convicción de quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Hoy día hay muchas iglesias, muchos creyentes que no le adoran a Dios en un culto racional, sino en un culto que es llevado por las emociones, por un arrebato de emociones. Le adoramos a Dios como si fueran esos dioses de Roma, ¿no? Que si no satisface algún deseo, algún pedido, entonces lo que hacemos es dejarlo. Y el apóstol Pablo nos invita a poder adorar a Dios en un culto racional, es decir, con el entendimiento. Y el entendimiento viene de su palabra. Viene de su palabra. Entonces, ese es el culto que a Dios le agrada. Es un culto racional. Ni siquiera es un culto presionado, donde Él te exige como si fuera un vasallo, como si fuera un jefe y tú su esclavo. No, un culto que sea con libertad, un culto que sea de la convicción que tú has tenido acerca de quién es Dios y que ha hecho por ti. Ese es el culto que Pablo invita a entrar a la iglesia. Es un culto racional. Cuando hablo de racional, hablo de conocimiento, hablo de fundamentos, hablo de argumentos. Debemos adorar a Dios porque hemos llegado a estar convencidos quién es Él. ¿Sí me entiende? No actuar guiado por nuestras emociones, sino por convicción. Y cuando tú actúas por convicción, es decir, creyendo quién es Dios, entonces así nomás no vas a fluctuar, porque tú sabes en quién has creído. Ese es un culto racional, y no como este muchacho. Y este muchacho, cuando me dijo que ahora va a asistir a la iglesia y que ahora se ha entregado al Señor, y le dije, y la joven que tenía, le digo: ¿y qué es esa joven? Le digo, con quien estabas, ¿no? Que no era cristiana, me parece. Sí, yo ya le he despedido ya. Y es cierto, pues en su trabajo no estaba la joven ya. Pero aquel día me encontré en el parque al chico con la joven. Todo mentira. Y sabes, no, es que él está dando a Dios un culto basado en sus sentimientos y emociones, no por convicción. Eso es lo que pasa, ¿sí? Él no está convencido de quién es Jesús y qué ha hecho por Él. Él no está convencido de la doctrina, de la justificación por la fe, de la gracia maravillosa de Dios.
No está convencido acerca de lo grande y maravilloso que ha sido Dios con él. Entonces, cuando uno no está convencido de eso, uno le va a dar a Dios un culto que es superfluo, efímero, un culto emocional, un culto a medias. Pero cuando tú estás convencido quién es Dios, entonces tú le das tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿En sacrificio qué? Vivo. Esto contrasta con el sistema judío. En el culto judío ustedes saben que los oferentes o adoradores llevaban su sacrificio ¿a dónde? Al altar, ¿verdad? Un animal que luego ese animal tenía que ser sacrificado. Ese culto no era un culto racional, con el entendimiento. Es más, era un culto más ceremonial. Sí, porque lo dictaba la ley, que tenía que presentar una ofrenda. Entonces era un culto era más ceremonial. Lo ceremonial tiene que ver con lo externo, es decir, con cumplir un conjunto de leyes o normas o ritos también. Eso es ceremonial. Ahora lo que Pablo nos está diciendo aquí va más allá del culto judío. Él está diciendo que tú te presentes como un sacrificio vivo. Es decir, que tu alma, tu corazón se entregue completamente a Él. Un culto racional basado en lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el culto que Pablo está recomendando a la iglesia de Roma. Amén. Vamos a seguir con el segundo verso. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego de haber dicho acerca de que debemos nosotros adorarle y darle un culto racional, ahora Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. En otras palabras, está diciendo que no usemos las estrategias que utiliza ¿quién? El ser humano, que es la estrategia que utiliza el mundo. Dice que nosotros no debemos comportarnos de la misma manera como el mundo se comporta. Voy a darles un ejemplo. Ustedes saben que el día de ayer el presidente de Perú, PPK, ¿no? Renunció a la presidencia del Estado peruano. Él renunció porque hubieron videos que se vio, ¿no? Esos videos donde su gente estaba tratando de comprar votos para que no lo saquen al presidente de la presidencia en diciembre del año pasado. Entonces a los congresistas se les ofreció cierto pago para que PPK continúe en la presidencia, y claro, continúe en la presidencia, porque lo iban a sacar por este problema de corrupción también con la empresa brasilera, ¿no? Odebrecht, que también él está involucrado, pero el diciembre pues el Congreso lo salvó. Y a la semana siguiente, si no me equivoco, el Alberto Fujimori, un preso político, salió en libertad. Él le dio el indulto presidencial. Entonces era medio raro, ¿no? Raro que a él le perdonen y luego él inmediatamente saque a un prisionero. Y hoy ya se sabe que esto fue porque el hijo, que era congresista, y la hija también habían hecho todas estas cuestiones. Pues te voy a decir, PPK, cuando fue elegido presidente del Perú, él tuvo que ir al Congreso y ahí jurar. Y él juró ante Dios y la patria que iba a ser fiel a la Constitución y iba a trabajar a favor del pueblo. Y en su campaña política él habló de que él iba a ser justo,
honesto que iba a impulsar la economía y también la educación, ¿no? Iba a combatir la corrupción. Eso es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es deshonesta. La corriente de este mundo es, se aprovechan, ¿no? Tratan de sacar ventaja del menos inteligente, digamos así. Tratan de sacar ventaja. La corriente de este mundo tiene que ver también con la extorsión, tiene que ver con la manipulación, tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con un discurso de doble moral. Esa es la corriente de este mundo. Y Pablo nos invita a no vivir conforme vive el mundo. Los cristianos debemos vivir de una manera íntegra y correcta. Nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida honesto, justo y franco. Nosotros no podemos vivir como vive todo el mundo, hacer lo que el mundo hace. No, nosotros debemos ser la diferencia. Pero ¿sabes qué? En ciertos pasajes, la iglesia muchas veces se comporta como este mundo. Cuando escucho de un pastor que entra en corrupción, que roba los diezmos, que se hace rico de la religión, cuando escucho de personas en la iglesia que tratan de ser elegidos para cierto cargo dentro de la iglesia, pero bajo la mentira, bajo la extorsión o la amenaza de que alguien los va a botar del trabajo. Entonces digo, muchas veces la iglesia, en lugar de vivir la vida que Dios dice que vivamos, anda de la misma manera que el mundo. Por esa razón tenemos nosotros quizás vecinos, quizás amigos que dicen, no, para ser como tal, mejor yo no entro al cristianismo, ¿no? Porque a veces nosotros también vivimos una doble moral. Aquí sonreímos, somos luz de afuera, pero somos tinieblas en nuestra casa. Por eso Pablo dice que nosotros no debemos vivir conforme a la corriente de este mundo. Nosotros debemos ser distintos. Los valores que tiene el cristianismo son valores altos, son valores altos. Como un ejemplo, y que me da vergüenza contarle, ¿no? Pero les tengo que contar. Cuando yo vine recién a Quito, yo estaba visitando a alguien en hospital, uno visita hospitales muchas veces, y me tocaba ir al seguro. Yo no conocía el seguro. Entonces yo me di al lado, hay una paralela, donde me doy la vuelta en U. No había visto el letrero, pero bueno, yo estaba transgrediendo una ley. En una vuelta en U, el policía me pilló, y me paró y abrió la puerta del otro asiento, ¿no? Yo estaba conduciendo y se sentó a mi lado. Y el policía me dijo, ¿sabes qué? Vete por un callejón, no había un callejón, vete por allá, vamos a conversar. Entonces ahí me dijo, mira, esto es una multa y tú tienes que pagar, en esa época era $90, si no más recuerdo, y no sé cuántos puntos a la licencia, creo que eran 3, creo que 3 eran. Y bueno, yo te voy a salvar, así es que tienes que pagarme. Y yo le dije a él, mira, yo soy cristiano, le dije, no tiene que tener vergüenza, yo soy cristiano y soy pastor, le digo, yo no te puedo dar. Si tú tienes que hacer tu trabajo, y tu trabajo es darme la papeleta. Sí, multarme, tienes que multarme. Y él me dijo, no, pero ya he subido a tu carro, mis amigos me han visto que estoy en tu carro. Pues dígale que soy pastor y que no les voy a dar el dinero que me están pidiendo. Si yo transgredí, es creo que legal que ustedes me saquen una papeleta. Él renegando y todo, y se fue, dijo que me sacaba la papeleta, pero nunca pues, pagué la multa, ¿no? Nunca pagué la multa. Pero quiero decirte que en esas cosas pequeñas nosotros tenemos que demostrar nuestra
Lealtad, nuestra integridad. Porque si nosotros pagamos a alguien, estamos pagando y contribuyendo con la corrupción. Bueno, de este caso no solo me ha pasado una vez, sino algunas veces. La última vez fue el año pasado, o este año creo que ustedes deben saber que mi licencia estaba caduca, ¿no? Yo tenía que venía del norte al colegio 24 de mayo. Y usted sabe que para irse al colegio 24 de mayo, uno tiene que irse hasta el estadio Atahualpa, hasta la Carolina, y darse un tremendo vueltón. Y el tráfico de 8 o 9 de la mañana es estresante. Y bueno, yo preocupado por llegar rápido, ¿no? Sigo un carro que se va en U. Y bueno, a los dos nos agarró la policía y lo mismo, ¿no? Sí, yo le seguí la corriente al joven ¿no? Entonces, bueno, le digo al oficial que viene, ¿está bien? Sí, yo evidentemente transgredí y le pido que me saque la multa. Pero hasta ahí no sabía algo más. Él me pidió mi licencia. Y cuando ve mi licencia, estaba vencida. Entonces él me dijo, ¿sabes cuánto es la multa? $200. Así que costaba por tener la licencia caduca. $200. Es bastante la cantidad. Con el dolor de mi corazón, pero le dije, sáqueme la multa, haga su trabajo. Se fue hacia atrás, me tomó las fotos, todo eso, y me dijo lo siguiente: me dio la papeleta, te he hecho una papeleta por una multa mucho menor. Estás multado, pero es mucho menor. Fui a renovar mi licencia y no salió la multa. No salió la multa. ¿Sabes qué? A veces nosotros por temor al ser multado, hacemos lo mismo que las demás personas y contribuimos con la corrupción. Y la Biblia es clara, dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. No debemos vivir como viven los cristianos. Y será que Dios te va a ayudar. ¿Sí? Debemos ser personas íntegras. Debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio agradable al Señor. No porque Él lo exige, no porque Él nos está poniendo una pistola sobre nuestra cabeza, no, sino por sus abundantes y grandes misericordias. Dios es excelso, Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Dios nos dio a Jesucristo, el don más grande y más precioso y más caro. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Y nosotros, por esa razón, debemos nosotros entregarle al Señor nuestra vida en sacrificio vivo. Amén. Es decir, como gratitud, como fruto, por lo que Él Ha hecho. y Él ha prometido estar siempre con nosotros. Él ha prometido ayudarnos. Finalmente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Nuevamente la palabra entendimiento. Esto es posible a medida que nosotros comprendamos quién es Dios. A medida que nosotros nos convenzamos acerca de Dios y de su palabra, entonces nuestra fe va a ir creciendo. O sea, siempre nuestra vida va a ser una vida basada en el entendimiento. Pues yo te digo, si yo supiera que Dios no existe, yo no les predicaría. Aunque hay gente en Europa, sí. Hay un pastor en Europa, hace algunos años publicó en el periódico, que él era pastor pero ateo. Él era pastor y ateo. Y le preguntaron a este europeo, ¿y cómo así tú eres pastor y ateo? Él dijo lo siguiente: porque a la gente les hace bien. No creía él. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que actúa de esa manera. Es una manera insana de actuar. No, tú tienes que actuar por el conocimiento.
por la razón. Si tú compruebas que Dios no existe, Él no se va a enojar. Anda, tú puedes ser ateo. Tú eres libre. Pero si tú compruebas, mediante el estudio concienzudo de las Escrituras, y que este libro, entonces tú actúas por convicción. ¿Está bien? Amén. No por emoción. Aunque hay emociones que sientes, alegría, paz, felicidad, pero a la hora de actuar no actuamos por felicidad, actuamos por convicción, porque estamos convencidos que Dios se merece la honra, la alabanza. Él se merece mi ser, Él merece mi tiempo, Él merece todo. Y yo le doy todo a Él, porque Él ha dado todo para mí. Al dar a su Hijo unigénito, Él dio todo el don que tenía. Invirtió todo el cielo con nosotros. Entonces vale la pena que tú le des tu corazón a ese Dios. Que vuestro Dios y mi Dios os bendiga ricamente. Muchas gracias. Dios los bendiga.